Maestro, hay niños que no son tu responsabilidad. Suena feo, pero no son tu responsabilidad educativa. Si no aprenden, no es tu culpa. Hola maestras, bienvenidas a Inlet. En este video le voy a dar continuidad a ese video que les gustó para bien o para mal, pero más para bien, en donde les platicaba que ya estaba cansado después de estos 2 ciclos escolares. Les comenté por ahí, les voy a compartir 2 documentos que utilizo, que sí o sí me lo firman las mamás. No hay manera de decir que no, fírmelo. Lo tiene que firmar, señora. Bueno, primero te voy a platicar un poquito de cómo surgen estos documentos. Hace ya mis tiempos, en el 2016, que yo empecé primer grado, empecé bien motivado, 100% daba en clase y todavía daba un 10, 20% más fuera de clase, dando clases especiales a los niños antes de que entraran. Y así estuve varios años preocupado y avanzando y queriendo, porque estaba presionado y yo mismo motivado. Con la pandemia estos 2 ciclos no fueron así, pero en su momento sí lo fue. Los primeros 3 años. Y te hablo 3 años por lo siguiente. Me tomé 3 ciclos escolares en decirme, Orlando, maestro, hay niños que no son tu responsabilidad. Suena feo, pero no son tu responsabilidad educativa. Si no aprenden, no es tu culpa. No puedes hacer mucho por ellos. Y esos niños son los niños cometa, que nomás los ves que pasan una vez cada mes o cada 20 días, como la luna llena, aparecen cada 20 días. Y aunque pudiera sonar gracioso los niños cometa, niños luna, la verdad es que es un poco triste y preocupante que hay niños que no asisten a la escuela y que como maestro no puedes hacer nada. No puedes ir a su casa a sacarlos porque algo pasa en casa que no van a la escuela. A veces nada más es falta de compromiso de los padres. Pobres niños. Pero como maestro no puedes hacer nada. Y hay que asumirlo. No son mi responsabilidad como maestro. ¿Quiénes sí son mi responsabilidad? Los niños que asisten a la escuela, que van, que están ahí. Aunque no trabajen en casa con tareas, aunque en la escuela se la pasen jugando, son mi responsabilidad si asisten. Porque yo ahí puedo trabajar con ellos. Ese es mi trabajo en la escuela, no afuera, no un extra, dentro del salón, dentro de mi horario laboral, porque ser maestro no deja de ser un trabajo. Y extender los tiempos es dar tiempo personal. Después de 3 años tardé en decirme, no son mi responsabilidad. Vamos a hacer algo. Se tienen que comprometer los padres de familia. ¿Cómo le hago? Y en ese entonces, después de 3 años, salió el primer archivo, el primer documento que me firman los padres, que yo lo llamo contrato educativo. Es un documento que yo hice y que te lo voy a compartir luego, de 3 hojas, en donde sí o sí me lo firman. Ahí explico la manera de trabajar, el método de lectoescritura que se va a usar, lo de los grupos de WhatsApp, la manera de trabajar la tarea, la manera de esto. A grandes rasgos, mi manera de trabajar. Y se los doy entrando en agosto. En cuanto nos conocemos los papás, órale, fírmelo, léalo y fírmelo. Pero lo tiene que firmar porque así vamos a trabajar. Y es un compromiso. Ahí se comprometen a estar cumpliendo con las tareas, que es básicamente lo que les toca y lo natural que deberían de cumplir si se preocupan por sus hijos. Este documento de contrato educativo, como se los doy al inicio del ciclo, te lo voy a compartir, maestra, en inicio de ciclo, en agosto. Ahorita nada más te comento ahí más o menos lo que hago, pero me lo firman. Entonces, mis papás, al entrar primer grado conmigo, tienen un documento que ellos firman donde se comprometen a hacer acciones y cómo voy a trabajar. Eso es un papelito habla, dicen por ahí, pero está firmado. Ellos adquieren un compromiso. Ya no es meramente mi compromiso que el niño rinda en la escuela. Ellos tienen que poner de su parte y firmado está. Aunque a algunos les vale sorbete, pero
ahí está el documento y es un amparo que si los llegasen a faltar los papás a decir, no, es que el maestro nunca me dijo que aquí está, lo firmó desde el inicio. Lastimosamente también hay padres que no asisten a las reuniones y se vienen enterando hasta fin de año que está ese documento ahí esperándolos. Entonces, ese es un documento que hago. Con la pandemia hice otro documento. Un documento de responsabilidad o responsiva. Bueno, de evadir, de quitarme la responsabilidad a mí. Pasó que en la pandemia, cuando volvimos de la pandemia, entramos por burbujas. Un niño iba martes y jueves, un grupo de niños, y otro grupo de niños iba lunes, miércoles y viernes. Pero había papás que no iban. Se quedaron con la idea de que la escuela no era importante y dejaron de mandar a sus niños. Iban un lunes y un lunes y un lunes, y las tareas en línea que se mandaban, nada, nada y nada. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pasó el tiempo, pasó la evaluación y junté las tareas que me cumplieron, junté asistencias y dije, no, estos niños están para llorar, no vienen, no trabajan en casa, no hacen nada. Vamos a citar a los padres. Hice una reunión extraordinaria y les presenté un documento que te voy a presentar a ti también. Aquí está chiquito, palabras más, palabras menos. Es un documento en donde dice que yo no soy responsable del logro educativo de sus niños, porque no cumplieron con tareas y no cumplieron con asistencias. Esto hay que tener el contexto de que eran las clases en línea, donde en teoría eso era la clase vital. Si no la hacían, pues no había clases, no había logros, no había aprendizajes. Entonces la responsabilidad era del padre. El padre se convirtió en un maestro en casa. No seguían mis indicaciones, no es mi responsabilidad. Y esa reunión, fíjate, maestras, me armé de valor en esa reunión, los junté a todos, eran como unos 8 o 9 que estaban muy bajos. Y les dije, de frente y de cara, y no tengo problema en mencionarlo, pero lo dije. Mamás, si a ustedes no les importan sus hijos, a mí menos. Yo voy a trabajar, yo voy a avanzar y sus niños se están quedando atrás. Es tiempo de que se pongan, pero ya van atrasados sus niños y no van a salir primer grado con un buen nivel. ¿Por qué? Porque no cumplieron. Y ahí están las muestras. Les puse listas de lo que habían cumplido. Obviamente las mamás sabían que no habían cumplido y no les queda de otra más que aceptarlo. El documento se firmó. Yo deslindo de responsabilidad educativa al maestro, al maestro Orlando porque falté. Palabras más, palabras menos, pero ese era el propósito. Porque hay mamás, sí hay mamás, que luego se agarran y por allá afuera van a decir, es que el maestro no hizo nada, el maestro no enseñó, el maestro esto, el maestro el otro. Y con ese documento yo ya tengo por ahí pues mi poder, el papelito habla de decir, usted no lo hizo, señora, era su responsabilidad y no cumplió. Yo hice todo lo que pude, pero su niño no alcanzó a lograr los aprendizajes porque no hubo un compromiso. Ese fue el segundo documento que hice, fue un extra. Pero la verdad que a mí me aligeró mi peso emocional de decir, ok, esos niños no son mi responsabilidad, no tengo esa presión de enseñarles porque ni vienen a clases. No me voy a preocupar por ellos, voy a preocuparme por los que sí vienen, voy a trabajar con los que sí vienen y con los que hay apoyo en casa. Poquito, pero con ellos voy a trabajar. Y te platico que después de la reunión no hubo mucho cambio. De los 8 o 9, nada más como 2 o 3 lo tomaron en serio y hubo un cambio. Empezaron a trabajar. Solamente uno fue como un brinco muy grande. Y te platico la característica de ese brinco. Parecía que papá y mamá no estaban en diálogo, buena comunicación,
y parecía que mamá decía si cumplo, si hago, si entrego, y papá no sabía que no estaba pasando eso. Cuando los llamo a la reunión, les digo, no les interesa su hijo, a mí tampoco, no están cumpliendo. Y papá luego volteó a ver a mamá con ojos de pistola y como diciéndole, tú me dijiste que sí estabas cumpliendo, que el niño iba bien. Ese niño sí hubo un cambio radical. A la semana ya se veía que cumplía con tareas, asistía a clases. ¿Qué pasó? Compromiso. Eso fue lo que pasó. Se comprometieron. Se involucró más el papá, obviamente, a saber que su niño cumpliera. Los otros dos de los tres que avanzaron fueron paulatinamente trabajando, pero los otros 5 de los 8, igual. No voy a juzgar a los padres de familia entre que su trabajo o sus problemas familiares, yo lo entiendo, no estoy para juzgar. Sin embargo, como maestro, tenía que poner las cartas sobre la mesa y decirles, pues, que estaban haciendo mal. Entonces, maestra, esos son 2 documentos que yo hago. Te los voy a compartir. Si quieres, voy a ver un link ahí. Hay que tener fuerza para aplicarlos, para pararte frente al papá y decirle, señor, su hijo no es mi responsabilidad educativa porque no viene. Hay que tener una fuerza para eso. No, yo tardé años en adquirirla y hay que tener obviamente un sustento de listas, de trabajo, de aquí está, no me cumple. Yo voy para adelante y usted no. Hay que tener por ahí ese valor, esa fuerza, que si eres una maestra nueva de los primeros años, te va a costar. A lo mejor no vas a tener ese carácter para afrontar así a los padres o una reunión así, o ser tan directo y golpeador en palabras, porque decir eso a los padres puede ser un golpe duro, verbalmente hablando, pero hay que decirlo. No le importa, a mí tampoco. Y esperando un cambio, obviamente, pero son 2 documentos que hago, que me firman los papás y que te estaré compartiendo. En este video te compartiré uno, no creo que lo uses, pero el de contrato educativo en agosto, sí creo que lo puedes llegar a usar para que lo modifiques, para que lo hagas y a ver si los papás se comprometen desde el día 1, esperando que sí. Entonces, maestras, ahí se los comparto. Déjame en los comentarios por ahí qué te parece esta idea de que los padres se comprometan con papelito. A lo mejor también es algo que ustedes utilizan. Creo que los colegios es algo que obviamente deben de utilizar, un contrato educativo para que los papás estén bien comprometidos. Se despide de ti el maestro Orlando y te recuerdo siempre que hay mucho por enseñar, pero hay más por aprender.